Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El tema de hoy lo he titulado El joven que huyó. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52, vemos la historia de un joven que huyó. Dice así: pero cierto joven le seguía a Jesús, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esto ocurre la noche que prendieron a Jesús. En ese momento todos los discípulos le abandonaron y huyeron, y seguramente uno de ellos era un joven que estaba cubierto solo con una sábana. Estudiosos de la Biblia aseguran que era el propio joven Juan Marcos, el evangelista Marcos. Cuando los soldados intentaron apresarlo, él dejó tirada la sábana y escapó desnudo. Todos, a lo largo de nuestra vida y en momentos puntuales, nos hemos enfrentado a situaciones de las cuales nos hemos visto incapaces de afrontar y hemos tomado la decisión de salir huyendo. Claro que hay situaciones en las cuales es necesario huir, como por ejemplo del pecado, como lo hizo José en Egipto, pero por otra parte hay situaciones las cuales Dios nos está llevando para que las enfrentemos, y muchos de nosotros hemos salido huyendo o nos hemos hecho los desentendidos. Pero surgen las siguientes preguntas: ¿será la voluntad de Dios que huyamos de su presencia? ¿O será Dios tan injusto que nos pondrá en situaciones que no podamos sobrellevar? La respuesta es tan sencilla como un simple no, ya que la voluntad de Dios no es que huyamos de situaciones difíciles, ni que huyamos de su presencia, ni mucho menos ponernos en situaciones que no podamos soportar. Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es por ello que este tema va enfocado a todos aquellos que por un motivo u otro huyen de la presencia de Dios, y mucho más para aquellos que se alejan por completo de Él. Ahora, ¿qué situaciones hacen que huyamos? Hay muchas situaciones que nos pueden hacer huir. En el pasaje que anteriormente citamos, se dio después del arresto de Jesús y después que todos los discípulos huyeron. Pareciera ser que este joven, el cual la Biblia no menciona su nombre, fue un poco más valiente que el resto de los discípulos, puesto que a pesar de saber que corría peligro, al seguir a Jesús no le importó, y cubierto con una sábana lo comenzó a seguir. Pero cuando lo descubrieron, dejó la sábana en manos de quienes lo habían prendido y salió huyendo desnudo. Ahora, ¿qué significa esto? Primero, el seguir a Jesús cubierto podría significar el hecho de que cuando seguimos a Jesús tenemos su cobertura. Y en segundo lugar, el dejar la sábana y huir desnudos puede simbolizar que cuando huimos de la presencia de Dios quedamos al desnudo espiritualmente, es decir, sin su cobertura. Veamos algunas de las situaciones que nos hacen huir muchas veces, y son las siguientes. Primero, el miedo a ser menospreciados por los demás. También el creer que no podremos realizar algún sueño que tenemos. El hecho de no ver las respuestas que tanto anhelamos de parte de Dios. El amar más los placeres de este mundo que el amar a Dios. El creer que no seremos capaces de realizar una obra que Dios nos ha encomendado, porque tal vez no tenemos o no nos sentimos capaces para hacerlo. El descuidar nuestra relación con Dios y por ello ser más propensos a los ataques del enemigo. También el creer que muchas veces somos jóvenes y que hay que aprovechar nuestra juventud de una manera liberalista, olvidándonos de Dios, y hay otras muchas cosas. Ahora veamos las características de una persona que huye. Las personas que huyen fácilmente o están acostumbradas a huir de la presencia de Dios o de los propósitos de Dios para su vida tienen algunas de las siguientes características. Son personas descuidadas, su relación personal con Dios está descuidada, dejan de orar, dejan de meditar en la palabra de Dios, dejan de escuchar el mensaje de la palabra. También una persona que ha sido inconstante en todo lo que hace o que siempre comienza algo pero nunca lo termina. Y también una persona que no ha aprendido a depender y a confiar en Dios en todo. Ahora, ¿cómo hacer frente a todo y no huir? Primeramente tenemos que tener los ojos puestos en Jesús y depender de Él, ser humildes y aceptar que dependemos de Él. En segundo lugar, llenar nuestra vida diariamente de su presencia,
buscándolo en oración. En tercer lugar, fortalecer nuestra vida con la palabra de Dios, instruidos con la palabra de Dios para que nadie nos engañe. En cuarto lugar, congregarse y servir a Dios con todo nuestro corazón. Y en quinto lugar, reconocer que jamás podremos enfrentar las situaciones que se nos presentan en nuestras propias fuerzas y que si Dios lo ha permitido es porque Él nos ayudará a salir adelante de cualquier circunstancia que se nos presente. Definitivamente, si optamos por alejarnos o huir de la presencia de Dios, quedaremos al descubierto y por tanto más propensos a los ataques que el enemigo lanza diariamente a nuestra vida. Nunca debemos creer que somos lo suficientemente buenos para salir adelante en todo con nuestras propias fuerzas y tratar de depender de Jesús, porque Él, como nuestro amigo fiel, nunca se apartará de nuestra vida. Si nosotros, claro está, no nos apartamos de Él. Recuerda y te dejo con esto. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.